Gloria a Dios, que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. A cada uno la gracia y la bendición del Dios Todopoderoso sea con cada uno. Vamos a leer la bendita palabra del Señor en esta tarde. Saludos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la bendición del Señor sea con cada uno. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis 11:3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de silicio. Gloria sea al nombre de Jesús. Leo otra vez. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Señor y Padre, te adoramos, Rey Dios Todopoderoso. Tuya es la honra, la gloria y la alabanza. Gracias por el privilegio, mi Dios, que nos das para alabar y bendecir tu santo nombre, oh Dios mío, y aprender de tu palabra, oh Dios mío, y regocijarnos en ella para que ella nos hable, Señor, nos confronte y nos edifique y nos fortalezca en tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias te damos. Amén, amén y amén. Bueno, bendiciones a todos. Estamos en la serie que llevamos tiempos difíciles, tiempos finales. Este es el tema número 15, con acontecimientos, dice, después del rapto. Y el tema de ahora en día es los dos testigos. Los dos testigos, bueno, bien, son dos testigos de Dios, del Dios soberano que el Señor mandará para prácticamente para los últimos tiempos, o para la semana 70 de que Daniel profetizó. Esto es para la época o los 7 años de la tribulación, que hemos dicho que está conformada, ¿verdad?, por 2 periodos, la tribulación y la gran tribulación. Ya hemos dicho la diferencia. La tribulación y la gran tribulación es la misma semana, pero partida en 2. ¿Por qué? Porque en la primera parte, que es 3 años y medio, que es la tribulación, no hay una persecución, o no hay así tantos acontecimientos difíciles, encarnecedores, no tanto así. Sí habrá, por supuesto, pero habrá más oportunidad para predicar el Evangelio, y en estos 3 primeros años y medio es donde estos 2 testigos enviados de parte del mismo trono de Dios vendrán a predicar la palabra de Dios para que los que se quedaron del arrebatamiento y para los que no se convirtieron, ahí se arrepientan. Y luego, ¿verdad?, habrá en ese mismo periodo también el Dios Todopoderoso levantará a un grupo de 144,000 israelitas, dice la Escritura, y esos 144,000 estarán apoyando a los 2 testigos. Estos 144,000 predicarán prácticamente alrededor del mundo, predicarán prácticamente en Israel, y todo en general, hermano. Y estos terminarán con la evangelización mundial, el cual dice la palabra de Dios, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, dice la Escritura, y después viene, dice, el fin. O sea que después es cuando acontece todo lo mayor, lo más fuerte. Es, hermano mío, cuando después de todo eso se entra al milenio. Bueno, entonces Apocalipsis 11:1, comenzamos allí la palabra del Señor. Dice aquí, dice
estamos viviendo, dice, tiempos difíciles. Ahorita estoy leyendo mi comentario. Difíciles a la luz, dice, de la Escritura. Ya estamos en los días, dice, apocalípticos, donde solo falta que suene, dice, la última trompeta de Dios y los muertos en Cristo resuciten primero y los vivos sean, dice, transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Pues ya hecho está. Cristo viene por su iglesia y surgirán, dice, estos dos olivos, el cual el Señor levantará con gran poder y gloria, anunciando su mensaje. Serán, dice, hombres rectos, sin doblez, y enviados, dice, directamente del Dios Todopoderoso. Hombres tan fuertes, tan poderosos como Moisés, como Elías, como cualquiera de aquellos profetas, hermano mío, que no se rajaron, no retrocedieron, fueron hombres de renombre, que dieron la vida por causa del Evangelio, por causa de la palabra de Dios. Y estos dos testigos, sucederá lo mismo con ellos. Dice la palabra del Dios eterno. Vamos a ir al punto número 1 y comencemos a leer el versículo 1 del capítulo 11. Entonces, recordando, mi hermano mío, que esta es Dios hablando con el apóstol Juan. Esto es una revelación, por eso se llama el libro de revelación, Apocalipsis, porque esta es una revelación que Dios le dio al apóstol Juan para que él anunciase. Entonces me fue dada, dice, una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuánto la hollarán? 42 meses. O, como dice ahí, o también 1260 días, o 3 años y medio, que es lo mismo. 1260 días, 42 meses o 3 años y medio es lo mismo. Entonces, vemos ahí, fíjese lo que comienza diciendo el apóstol Juan. Esto que Dios le dio, mi hermano mío, esto sucedió alrededor del año más o menos 90 por allí de la era de Cristo, después de Cristo, mejor dicho. Esto que Dios le habló. Pero fíjense, o sea, aclaremos una cosa, el templo del Señor, cuando le dio esto Dios a Juan, ya el templo de Dios en el que el apóstol Juan con el Señor Jesucristo y todos los demás apóstoles habían estado en la época de ellos, ya había sido destruido, porque el templo fue destruido como en el año 70, como 20 años atrás. Destruido es el templo ese donde se recuerda que allá en Mateo 24 los discípulos, dice la palabra de Dios, que vinieron a Jesús
tan majestuoso, tan precioso, y entonces Cristo Jesús les dice claramente, ¿verdad? Que ese lugar sería destruido, dice, y pues dice que y no quedaría piedra sobre piedra, pues alrededor del año 70, mi hermano mío, ese edificio fue destruido, fue desbaratado, y por las tropas romanas, hermano mío, prácticamente fue desbaratado. Y tal como sucedió, como había dicho el Señor Jesús, que no quedaría piedra sobre piedra. ¿Sabe por qué? Dice que no quedaría piedra sobre piedra, porque recordemos que el templo es uno de los templos más majestuosos que ha habido, y el cual era bañado de oro. Y entonces cuando el templo fue incendiado, el oro se derritió y se escurrió sobre las piedras que habían allí. Y pues para buscar y sacar todo el oro tenían que quitar piedra por piedra, mi hermano mío, hasta que no quedara nada, y por eso es que el Señor le dijo. Así es que incendiaron ese templo majestuoso. Por eso es de que la confianza que tenían aquellos hombres, los fariseos, y todos aquellos, ¿verdad?, en el templo de Dios, pues qué lamentable. No conocieron al Dios, sino que conocieron al templo de Dios. Pero qué lamentable, ¿no? Porque Dios quiere que lo amemos y lo adoremos a Él en espíritu, dice la palabra, y en verdad. Entonces, dice de que le fue dado una caña de medir, dice, para que midiera el templo y el altar, y luego dice, y los que adoran en el altar. Pero dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo mira, dice, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa. Bueno, dice aquí, ¿dónde dice se desarrolla este acontecimiento de Apocalipsis? Fue dada, dice, a una orden de medir el templo de Dios, que estará, dice, a donde estuvo siempre, en Jerusalén, la ciudad de Dios y el templo de Dios. Dice, todos sabemos que fue Dios quien le dio al pueblo de Israel, fue Dios quien lo entregó. Dice, fue Dios quien le dio, dice, fue Dios quien, todos sabemos que fue Dios quien le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, y posteriormente a Moisés y a los israelitas, a Israel, que era, dice, el lugar que fluía leche y miel. En Génesis, Dios le dice prácticamente a Abraham, cuando Abraham vivía en Ur de los caldeos, le dice Dios a Abraham, cuando tiene el encuentro con Abraham, Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y vete a un lugar, le dice, que yo te mostraré. O sea, no se lo voy a mostrar a ese momento, Dios se dio a hacer para que Abraham comenzara a ser un hombre diferente, para que Abraham fuera un hombre que viviera por fe. Y la palabra de Dios dice que nosotros no andamos por vista, nosotros tenemos que vivir por fe. Mas el justo, dice la palabra de Dios, por fe vivirá. Entonces nosotros tenemos que seguir los pasos de Abraham, de vivir por fe, no por lo que nuestros ojos, nuestra vista digan. Entonces dice de que Dios se la entregó. Allí en Génesis, por ejemplo, cuando dice en Génesis 12, dice la palabra de Dios que Dios hizo un trato con Abraham, y Dios le dice directamente a Abraham, los que te bendijeran, yo los bendeciré, los que te maldijeren, yo los bendeciré, bendito serás. Y comienza Dios a hablar con Abraham y a tratar con Abraham, y dice que
Abraham salió de aquel lugar de Ur de los Caldeos y se fue, dice, al lugar de la Mesopotamia, así es que se fue Abraham, mi hermano mío, al lugar que Dios le había dicho, y es allí donde Dios, mi hermano mío, le entregó toda esa tierra. Allí Dios le entregó esa tierra a Abraham, y posteriormente Abraham, Isaac y a Jacob. Y pues el nombre de Israel surge del nombre de Jacob, que Dios le cambió el nombre a Jacob, que era el nieto de Abraham. Dios le cambió el nombre, le dice Dios, ya no será más tu nombre, le dice Jacob, porque Jacob significa tramposo, aquel que no anda rectamente, llamémoslo así. Y le dice, tu nombre, le dice, será Israel, le dice, porque le dice, luchado con Dios, le dice, y has vencido, le dice Dios a Jacob. Entonces desde allí comienza el nombre de Israel, porque Israel es a quien Dios a Jacob le entregó la tierra que le había entregado a su abuelo, y luego a su abuelo, a su padre, y luego a Jacob. Y bueno, sabemos la historia que Dios sacó de ese lugar cuando hubo ese gran hambre. Y bueno, anteriormente, cuando los hermanos de José habían vendido a José lo vendieron, lo llevaron a Egipto, y pues allá es donde se comienza toda la historia. Pero pues bueno, 400 años pasaron, 430 años pasaron, y pues el pueblo fue sacado de regreso, y es donde Dios le hace la promesa a Moisés, y Dios llama a Moisés y le dice que iba a rescatar al pueblo, a su pueblo de Egipto, de aquel horno de fuego, del lugar de servidumbre, dice, y los llevaré a un lugar, le dice, que fluye leche y miel. Entonces, bueno, entonces dice, esta es la única tierra dada directamente de Dios al hombre. Israel es la única tierra que Dios repartió a los hombres. Los demás fueron tomando posesión de ellas, pero Israel es entregada directamente de Dios a su gente, a los israelitas. Entonces, ¿por qué tanto, dice, alboroto y problemas con el pueblo de Israel? Y en Jerusalén, dice, simplemente porque es la ciudad que Dios en la tierra, donde Dios pidió que se le edificara templo en la tierra. Y en la ciudad, dice, y esta ciudad repercutirá hasta la eternidad, que la ciudad de Dios celestial es la ciudad terrenal y celestial de Dios, la cual se le llamará aún la nueva Jerusalén, que descendió del cielo. Eso lo dice en Apocalipsis 21, que lleva ese nombre de la nueva Jerusalén, para que vea que ese nombre se mantiene aún de la tierra, se mantiene para los cielos, y es donde Dios, Cristo reinará por 1000 años, dice la palabra de Dios en la tierra, y en la nueva Jerusalén será el trono. Así es que dice, en lo nuevo que Dios da, ya no solo, dice, es un jardín y paraíso, sino una ciudad. ¿Cuántos, dice, habitan o habitarán? Bueno, dice, ¿cuántos habitan normalmente, dice, una ciudad? Bueno, dice, dependiendo qué tan grande sea la ciudad. Pero, por ejemplo, dice aquí, miren, por ejemplo, dice, la ciudad más grande que se considera hasta el momento, donde habita más gente, dice que es la ciudad de Tokio, Japón. Dice que en esta
ciudad más o menos habitan alrededor de 39 millones de habitantes en la ciudad de Tokio, Japón. Es la ciudad más grande del mundo donde habita más gente. En esta, y la segunda ciudad más grande es la ciudad de Nueva Delhi, que eso es en la India. Dice Nueva Delhi en la India con una cantidad alrededor de 26 millones de habitantes. Y de nuestras ciudades hispanas, la ciudad de México, que se lleva más o menos, creo que lleva como el 6º lugar entre las ciudades más grandes del mundo. Dice que la Ciudad de México, Distrito Federal, está en el 7º, dice, lugar, con alrededor de 21.200.000 habitantes. La ciudad del DF, México, está en el 7º lugar, con 21 millones 200.000 habitantes. Dice, bueno, entonces, el Dios Todopoderoso dice que le dice a Juan, levántate y mire la ciudad. Dice, es medido el templo y lo que allí adoran. Bueno, ¿por qué el Señor pide? Porque este templo es un templo que tiene que ser edificado. Y como le he dicho yo en las prédicas anteriores, el templo de Jerusalén es un templo que ahorita todavía no ha sido construido, porque como le dije, yo creo que fue el domingo pasado que le dije, que el templo de Dios ahorita, ¿quiénes son, dijimos? La iglesia, el pueblo de Dios. Nosotros, cada uno de nosotros, somos templos, dice la palabra de Dios, y morada del Santo Espíritu de Dios. Eso habla 1 Corintios 3:16 y 6:19. O ignoráis que sos templo y morada del Santo Espíritu de Dios. Entonces, por eso el templo de Dios no puede ser edificado, porque la iglesia de Dios permanece aquí en la tierra, y durante Dios no se lleve el templo, el que es su templo, el que es su cuerpo, no puede ser edificado otro templo. Así es que por eso a la iglesia tiene que desaparecer, la iglesia tiene que ser raptada, y cuando la iglesia sea raptada, entonces el templo de Dios será edificado. Pero hay un problema serio. Hay un problema serio. Que este templo de Jerusalén, a donde tiene que ser construido, allí está una mezquita musulmana. Y hay un verdadero problema, porque no se pueden quitar a ellos, porque si se quitaran, ellos han tomado derecho, parece que desde los 1500 y algo, porque según para ellos el profeta Mahoma, de allí dicen ellos, es el segundo o tercer lugar más sagrado para los musulmanes en el mundo. Entonces este lugar para ellos dice que de allí Mohamed fue llevado al cielo, dice, en un caballo blanco. Y entonces, déjenme decirles, si los israelitas quisieran construir ahí, en ese momento se arma la Tercera Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo será construido este templo? Bueno, aquí es un dilema, pero ¿sabe lo que pasará? Para que este templo sea construido, es que tiene que la ONU, que es la que rige a todo el mundo, la ONU simplemente
de Naciones Unidas, que ellos son los que rigen. Pues bueno, la ONU será la que levantará al anticristo. Ellos son los encargados de todo. Y pues ellos pondrán a ese líder mundial. Y ese líder mundial es el que decidirá, y después de que la iglesia haya sido raptada, que se dé la orden de construir el templo. ¿Por qué? Porque este hombre, cuando dice la palabra de Dios allí en segunda, creo, de Tesalonicenses 2, que dice, o primera de Tesalonicenses 5, creo que dice, primera de Tesalonicenses 5, que cuando digan paz y seguridad, es cuando dice la palabra de Dios que entonces de repente vendrá el fin. Bueno, cuando se diga paz y seguridad es porque ya ha sido raptada la iglesia, ya ha sido llevada al cielo, y entonces se presentará el hijo de perdición, el hijo de pecado, como leímos aquel día, el inicuo, como decimos, que significa hombre sin ley. Bueno, entonces este hombre vendrá como es el líder mundial, que déjenme decirle que este líder mundial ya muchos lo claman, y de hecho está pronto en surgir. Pero ¿por qué no ha surgido este hombre? Hijo del diablo, que dice la Escritura. ¿Por qué dijimos que no ha surgido? Porque la iglesia no ha sido raptada, y durante la iglesia no haya sido raptada, no puede surgir este hombre de pecado, porque la iglesia de Dios tiene todo el poder y autoridad. Si este hombre se levantara antes de tiempo, de sumergirlo a las mismas tinieblas. ¿Por qué? Porque dice la Escritura claramente que Dios poder a la iglesia para que hollare serpientes y escorpiones, para que dijo el Señor Jesús claramente que ni las puertas del mismo infierno prevalecerían contra la iglesia de Dios. Así es que déjeme decirle algo. Si el diablo ya hubiera podido, ¿usted cree que el diablo no hubiera presentado ya a su hijo? Claro que sí. Eso es el deseo y el anhelo más grande de Satanás, pero él sabe de que tiene un tiempo, y él sabe que durante la iglesia de Dios esté aquí en la tierra no puede mandar a su hijo, porque si ni el diablo puede contra la iglesia de Dios, mucho menos el hijo del diablo podrá. Si el papá, que tiene todo el poder, no puede contra la iglesia de Dios, mucho menos el hijo, que es simplemente el hijo del diablo. Que el Señor le reprenda. Entonces, bueno, dice así: entonces, cuando se presente este inicuo, entonces él dará la orden para que se construya el templo. Pero para que este templo se construya no quiere decir que van a destruir la mezquita musulmana, no. Porque no puede dividir a uno, no puede destruir a uno, no. Hará una alianza, y según estudios que se han hecho recientes, se dice, no es que sea 100% tan convincente y claro, pero se dice que a donde entrará el templo entrará en un lugar que han hecho estudios, que el mero templo no toca la parte musulmana, pero dice que el atrio, ya siendo el atrio de Dios, sí tocaría. Pero aquí dice claramente la Escritura que leímos, pero el patio, que es el atrio, que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo mira, dice aquí. ¿Por qué? Dice aquí, porque el atrio también, que el atrio era parte que este templo, recordemos que también había sido reconstruido por por Herodes,
entonces se dice de que había dejado una parte para que también los gentiles pudieran ir a orar. Entonces esta parte del atrio le pertenece a los gentiles. Y allí es, por ejemplo, donde ahorita está la mezquita musulmana, allí donde moran vamos a decir, los gentiles, y por eso dice aquí claramente, pero el patio que esté fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado ¿a quiénes? A los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa, o sea, lo que está pasando ahorita. Pero también es a dónde también dice la Escritura, estará el anticristo y presentará ofrendas, o sea que se presentará él mismo como Dios y se sentará en el mismo trono de Dios. Entonces, acceso a los gentiles, por eso. Entonces dice, y luego dice, ¿quiénes son los que adoran en el templo? Porque allí dice que viniera el templo y los que allí adoran. Bueno, hay tres grupos, dice, que son los que adoran allí: los sacerdotes, los levitas y la nación de Israel, para ver cuál era el nivel espiritual de ellos y cuándo sucederá de esto. Bueno, en la época que haya sido desquitada la iglesia y sale un nuevo mandatario, un nuevo líder mundial, y este líder mundial es el que representará al mundo y es el que gobernará al mundo y es el que presentará y representará al mismo diablo también. Así es que luego dice ahí la época, dice, del anticristo. Bueno, hasta el momento, dice, el tercer templo de Dios, que es templo de Dios, porque algunos le llaman templo del anticristo, dice, no ha sido construido, pero dice, raptada la iglesia, surgirá el hombre de pecado que la ONU, Organización de Naciones Unidas, sentará, y este hombre que será puesto con engaño que traerá la paz mundial, entre comillas, dictará paz y seguridad. Sí, primera de Tesalonicenses 5:3. Entonces dice, para engañar a judíos y a gentiles, dará órdenes que se construya el tercer templo, que lo construirá, dice. Se considera que este templo, hermano mío, por ejemplo, dice, cuando a Jesús le preguntaron los religiosos, ¿qué señales haces? ¿Por qué? O sea, ¿por qué Jesús los contradecía, se oponía, les predicaba así? ¿Qué señales haces para esto? Y entonces les dice el Señor Jesús, o destruyan este templo y en 3 días lo volveré a edificar. Entonces, y ellos le dicen, en 49 años creo que le dice ellos, ha sido edificado, se llevaron para construir este templo y tú en 3 días lo levantarás, o sea, burlándose de ellos, pero dice claramente que él hablaba de él mismo, de la muerte y resurrección y de la iglesia que él levantaría de ahí mismo. Entonces dice que pero este nuevo templo se considera que se edificará solamente en 90 días, 3 meses. ¿Se da cuenta? ¿Por qué será tan rápido? Porque déjeme decirle que se cree, y según ya estudiosos, o según ya Israel tiene toditito preparado el templo, ya están hechas las paredes, ya está hecho las paredes de oro, todo lo tienen preparado, ya simplemente solo es para que ensamblen,
solden, preparen y a funcionar. ¿Solo qué está esperando Israel? Simplemente que la ONU le diga al primer ministro de Israel: dile a tu gente, dile a los sacerdotes, dile a los levitas que construyan. Y ellos, los sacerdotes, ya están listos, ya tienen la vaca roja para sacrificio, ya tienen todo lo tienen ya preparado. Simplemente lo que están esperando, como le digo a ellos, es la orden para que se comience a edificar. Entonces, dice que ya está listo. Los judíos, dice, muchos siglos tienen esperando este momento, porque ellos, dice, tanto tiempo tienen esperando este momento para que, dice, se construya este templo, porque para ellos están esperando al Mesías. Lamentablemente que el Mesías vino y no lo conocieron, pero dice claramente que Jesús le dice allí, dice la Escritura que Jesús allí en Juan, déjame leerle una Escritura, Juan 5:43, le dice así al Señor Jesús, cuando ellos 5:43, dice la Escritura que dice: y yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿De qué les estaba hablando Cristo? Del anticristo que debería de presentar, porque a ese vendrá, dijo, en su propio nombre, y a ese le dijo Cristo, sí lo recibirían. Y prácticamente, mi hermano mío, así será. Y también vemos lo que dice la palabra de Dios allí en Segunda de Tesalonicenses. En Segunda de Tesalonicenses dice 2, del 9 al 12, dice así, mire, dice así: inicuo cuyo, dice, advenimiento por obra de Satanás, poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poderoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la mentira. Mire qué tremendo es todo esto, porque ellos no quisieron creer a la verdad y no han querido creer a la verdad de Jesucristo, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, que Dios le poder engañoso. ¿Y quién es ese poder engañoso? Es el hijo de perdición. Y a ese sí será, ni hasta el momento la mayoría lo están esperando. Y ya va a llegar ese momento. Y eso es lo que ellos más anhelan, porque ellos anhelan que se reconstruya ese tercer templo, pero ellos no saben que serán engañados. Dice que a los 3 años y medio de la tribulación, allí se darán cuenta. Los primeros 3 años y medio, óigalo bien, los 2 testigos ellos se presentan en la primera mitad, y es allí donde es ellos que predican, y ya vamos a entrar directamente en ellos. Entonces te dice, ¿cuál es el fin o el propósito de estos 2 testigos? Bueno, aquí dice claramente, y daré, el versículo Apocalipsis 11:3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días
vestidos de silicio. ¿Cómo andarán estos dos testigos o cuál será el propósito de ellos? De la predicación, hermano mío, mundial. Ellos se encargarán de estar predicando allí en el templo que se ha construido de Dios. Ellos allí estarán profetizando, y ellos, hermano mío. Pero luego dice allí, miren, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, dice, vestidos de silicio, ya explicaré eso. Estos testigos, dice, son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, el anticristo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual llamado Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Volvemos un poquito anterior y del versículo 3 en adelante, dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Bien, dice, ¿cuál es el propósito o fin de estos dos testigos? Dice, la evangelización mundial a Israel y denunciar, dice, el pecado de los israelitas y el mundo en general, porque el Señor, en su infinita misericordia y amor, dándole la oportunidad a la gente que se arrepienta, que se convierta a Cristo, que crean a la palabra de Dios, hermano mío, porque aquí estamos, ya estamos en la recta final. En ese momento es el último periodo donde pueden convertirse aquellos que no han querido. ¿Por qué? Por eso, fíjese el infinito amor, el trabajo de estos dos testigos, y añadiendo que después veremos, si es posible, a los 144,000, y todavía un ángel, dice de la Escritura, de Dios, que trae el evangelio, que trae, dice, la palabra de Dios predicando. Miremos el amor, la misericordia infinita del Dios Todopoderoso, porque dice la palabra de Dios en primera de Pedro, si no me equivoco, que queriendo Dios, dice, que nadie perezca, sino que la voluntad de Dios, Él dice que todos procedan al arrepentimiento. Entonces dice de que estos dos olivos, dice que estarán vestidos de silicio. ¿Por qué? Porque no, para ellos no es tiempo de estar, hermano mío, de lujo, sino el silicio lo que significa es luto, es dolor, y ellos están representando así del dolor que sienten de que la gente se vaya al infierno, del dolor porque les duele ver a tanto pecador que no se arrepiente. Así estarán estos dos hombres. ¿Y por qué se dice que ahorita los sacerdotes ortodoxos, por qué dicen de que están ahorita, por ejemplo, ahora en día ellos se visten todo de negro? Si nosotros vemos a un sacerdote ortodoxo, ellos siempre andan vestidos de negro. ¿Por qué se dice de que ellos andan vestidos de negro? Porque ellos están de luto, porque no tienen el templo de Dios. Desde que fue destruido el segundo templo, ellos se visten de negro, porque eso significa luto, dolor, porque ellos no tienen templo directamente para predicar la palabra de Dios. Entonces, dice también la palabra, estos dos testigos, dice, son dos olivos.
y los dos candeleros que están al pie delante de Dios de la tierra. Bien, dice que son dos olivos. Vemos, ¿qué es el olivo? Es un árbol que da olivos y del olivo se extrae el aceite. Y el aceite sirve para dos cosas. Una, para encender luz y para unción. Son dos ungidos estos dos testigos. Dos candeleros que están en pie desde delante de Dios de la tierra. Y luego dice, son dos testigos, dicen los dos olivos y los dos candeleros. Bueno, candelero significa, sabemos que es luz. ¿Y qué es lo que ellos enseñan? La palabra de verdad, la palabra de vida para que el hombre no ande en oscuridad, sino que conozca al Dios vivo y verdadero. Y eso es lo que ellos hacen, alumbrar el camino de aquellos para que se conviertan. Y déjenme decirles, se convertirán muchos. Por eso Dios los utiliza. Pero déjame decirles, en esos 3 años y medio que ellos estén predicando, el anticristo le arderá, se retorcerá del dolor del vientre, porque él quisiera hacerlos pedazos, pero no puede en ese porque ha sido estipulado de parte de Dios que prediquen 3 años y medio. Pero cuando ya lleguen los 3 años y medio, dirá Satanás, hoy es mi turno para hacer lo que yo quiera. Y allí es donde dice que los vencerá. ¿Por qué los vencerá? Bueno, porque ya fue establecido por el Dios soberano que así sea. Porque esto dice que tendrán un poder que nadie puede hacerle daño. Y luego seguimos leyendo. Si alguien quiere hacerle daño, dice, primeramente dice, sale fuego de la boca de ellos. Primeramente, fuego. ¿Qué es fuego? Bueno, fuego, va a decir, pero también simboliza fuego. ¿Qué es lo que sale? La palabra de Dios, que la palabra de Dios es como fuego, dice ella misma, y como martillo que quebranta. Entonces la palabra de ellos tendrá tanto poder, hermano mío, tanto poder que ¿sabe? ¿A qué me imagino? Y acá se me viene a mí. Como cuando dice la palabra de Dios que Esteban el mártir, allí en Hechos 7, 54 al 56, o todo Hechos, podemos leerlo allí, en Hechos 7, dice la Escritura que Esteban, dice, lleno del Espíritu Santo, hablaba, dice, de nuevo con poder la palabra de Dios, y dice que los que lo oían, dice que crujían los dientes, se tapaban porque no podían con el poder de que este hombre hablaba, Esteban el mártir, pero dice de que lo apedrearon. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el diablo contra los hijos de Dios. Pero así es que sale, dice, fuego de la boca de ellos, la palabra de Dios, y no sabemos si sea simbólico de solo la palabra o también pueda ser lo mismo. Fuego vivo pudiese ser también, así que, pero lo primordial es que sale fuego, la palabra de Dios con poder y gloria, hermano mío, y dice, si alguno quiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora, dice, a sus enemigos, y si alguno quiere también, dice, hacerles daño, debe morir de la misma manera. O sea, ¿por qué? Porque como son ungidos, y la unción del Dios, o sea, el Espíritu Santo hablando a través de estos dos hombres, hermano mío, y también dice, estos dos testigos que son, dice, los dos olivos. ¿Por qué dice el olivo? Porque sale aceite y
y el aceite es para ungir, dice, dos ungidos, porque la palabra de ellos retumbará así como retumbaba, dice, la palabra de Esteban el mártir. Los dos testigos, porque el Señor, dice, respaldó la boca, la palabra que estos dos personas hablaban, dice, así como por ejemplo el Señor dijo que era necesario, hermano mío, que para hacer un juicio, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 19:15, de que era necesario dos o más personas. Así de la misma manera estos dos testigos, por cierto, están avalando, están comprobando que el juicio de Dios es firme, es verdadero, y lo que ellos están diciendo es comprobado. Por eso son dos testigos, porque por la palabra de dos o más testigos, dice, se ejecutará un juicio. Y de la misma manera, hermano mío, así como por ejemplo el Señor dice que mandó a sus discípulos de dos en dos, avalando, o sea, comprobando lo que es decir, acierto. Lucas 10:1-2, Mateo 18:16, Marcos 6:7, habla la palabra de Dios esto. Así es que dice, la palabra del Señor dice, y dice, atestiguada y comprobada que lo que dicen es la verdad, porque son dos personas enviadas por el Señor y serán, dice, para testigo de Dios, y el que quiera ser salvo por sus prédicas y el que no quiera, dice, estos dos testigos, dice, serán el testigo contra ellos que no quisieron arrepentirse de sus maldades. Y claramente dice la Escritura que muchos de ellos también, viendo que todos los que leían no se arrepintieron, dice la palabra de Dios, de sus abominaciones. Así es que dice, 6, estos dos testigos tienen poder para cerrar el cielo. Fíjese cómo es así. Estos dos testigos tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Dice, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Se da cuenta el poder de estos hombres? O sea, para que la gente se dé cuenta que estos dos hombres son ungidos y escogidos por el Dios vivo para que hagan la palabra de Dios, y para que no cualquiera, porque déjenme decirle, porque habrá muchos que querrán matarlos, pero no podrán. ¿Por qué? Porque tendrán la unción del Dios Todopoderoso, y pues ellos estarán muy defendidos por el Dios soberano. Así es que dice, cuando haya, luego dice, mire, estos tienen poder, el 6, para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir a la tierra con plaga cuantas veces quieran. 7. Cuando hayan acabado su testimonio, o sea, los 3 años y medio, la bestia que sale del abismo, dice la palabra, o sea, el anticristo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Bien, los matará, dice, a estos dos testigos. Aquí acabará, mi hermano mío, el trabajo de ellos. Dice, donde también nuestro Señor, y sus cadáveres, luego dice, bien, el anticristo los matará, los vencerá, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Bueno, ¿por qué dice la palabra de Dios? Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama, dice, Sodoma. ¿Dónde es esto? Jerusalén. ¿Pero por qué dice Sodoma? ¿Sabe por qué dice Sodoma? Por la tanta abominaciones que se dan, y como allí será la sede
del mundo en ese momento, mi hermano mío, el tanto sodomismo que allí habrá. Y porque estos dos testigos, hermano mío, están denunciando el sodomismo, estos dos testigos están denunciando el pecado. Entonces dice que allí quedarán, o sea, el sentido figurado es a Sodoma y también Egipto. ¿Por qué Egipto? No porque sea Egipto ni sea Sodoma, sino de que porque Egipto, por la tanta hechicería, brujería, maldad y todo lo que ahí pasa, por eso son, vamos a decir así, estas ejemplificadas como estas dos ciudades por el pecado que allí se da, donde también dice nuestro Señor fue crucificado. El Señor ni fue crucificado en Sodoma ni fue crucificado en Egipto. ¿Dónde fue crucificado? En Jerusalén. Entonces por eso el sentido figurado dice, o sea, por la maldad que hay en esa ciudad, por eso es de que es presentada así. Y entonces luego y bueno dice, y los de los pueblos, tribus y lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Luego dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron y cayeron, dice, y oyeron, una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron el número de personas 7,000 hombres, o sea, por supuesto más mujeres y niños y todo. Los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Bien, claramente dice de que lo que aquí pasa, dice, bien, dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán, dice, bueno, vemos de que fueron ejecutados, ¿verdad? ¿Por quién? ¿Por el anticristo o por la palabra del anticristo? Los mataron. Pero pues esto ya estaba establecido por Dios que así tenía que ser. Y los dos, dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. ¿Por qué? Dice, no los enterraron, no permitieron, por muchas razones. Una, porque el anticristo quería, con su egolatría, y para que vieran que era el hombre de poder, que él es el único que había podido, no son enterrados. 2, no son enterrados, porque por 3 días y medio representan a los 3 años y medio que ellos estuvieron predicando fuertemente. Y 3, porque el Dios soberano no permitió que los enterraran. ¿Por qué? Porque esa era la orden del Dios soberano, porque él tiene que subirlo. Entonces, pero lo subirá ¿cómo? En la misma presencia del mismo anticristo, en la misma presencia de todo el mundo, porque dice que los pueblos, las naciones se regocijarán. ¿Cómo? Pues ahora en día, usted sabe, con las noticias, con los celulares, con toda clase de aparatos que ahora en día se tiene, hermano mío, en cualquier parte del mundo uno está viéndolo a la misma hora, todo lo que está pasando en ese momento. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron y oyeron una gran voz, o sea, Dios hablándole a ellos que ya subieran, que ya era tiempo de que ellos subieran, y allí es donde ellos se espantaron más porque dijeron, si estos se levantaron, ¿qué no harán ahora? Pero dice de que Dios, y ellos mismos oirán la voz cuando les dice Dios, suban. Entonces los verán subir, dice,
Y luego, dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y en esa ciudad, hermano mío, dice que habrá un terremoto tan devastador que morirán 7,000 hombres, dice. O sea que en general podían ser unas 20,000 personas o más, qué sé yo, porque dice hombres nada más. Pudiese ser en general o 20,000 personas o 7,000 personas, o pudiese ser 7,000 hombres más, mujeres, más hijos, más todo, ¿no? Y más, en todo en general, imagínense, tiene que ser más. Y vieron, y dice, bueno, dice, muchos dicen, creen quiénes serán estos dos testigos. Algunos creen que pueda ser Enoc séptimo, que le llama la Biblia. Otros piensan que puede ser el apóstol Juan, pero dice la palabra de Dios en Génesis, bueno, habla del apóstol, de Enoc séptimo, porque dice la escritura que él fue traspuesto por Dios y no murió, y por eso Dios lo envía nuevamente. Dos dicen de que, pero en Hebreo 11:5 dice la palabra de Dios que no podía morir, porque dice, para no ver muerte, dice, pues no califica, porque Dios dijo que no tenía que morir, ¿no? Que entonces tampoco. Algunos creen que también podría haber sido Juan el apóstol. ¿Por qué Juan el apóstol? Porque en una ocasión, cuando Jesús iba con el apóstol Pedro hablando ahí en Juan 21, 20 al 23, dice de que cuando Juan Jesucristo, después de que había resucitado Jesucristo, iba hablando dándole indicaciones, por supuesto, a Pedro, iba Juan atrás, y entonces que Pedro, allí, dice, bueno, vamos a leerlo mejor de una vez para que veamos Juan 21, porque algunos piensan, pero tampoco, no califica, porque para ya ir cerrando, Juan 21, 20, dice el 20, volviendo a Pedro, Juan 21, 20, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que a la cena le había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? O sea, hablando de Juan. Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? O sea, refiriéndose a Juan. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Sigue hablando con Pedro. Este dicho, o sea, este rumor, no fue lo que Jesús dijo. Este dicho, el 23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino quiero que él quede hasta que yo venga, que aquí. O sea, ¿qué le estaba diciendo? Él le dijo, si él deseaba dejarlo vivo hasta su retorno, no había ningún inconveniente. O sea, ¿cuál era el problema de Pedro? Entonces, pero no fue así. Claramente dice la Escritura que, o sea, Dios no, el Señor Jesús no le estaba diciendo eso. Pero Juan, bueno, murió, dice la Escritura. Algunos piensan, mi hermano mío, que será Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque son hombres que la Escritura dice de que hicieron muchas señales, tales como las que aquí está escrita, por ejemplo, que dice de que harán, por ejemplo, porque unos dicen que Moisés, porque es el que representa la ley, e hizo que, por ejemplo, el río Nilo se convirtiera en sangre, y dice la Escritura que estos pueden hacer que el agua se convierta en sangre. Entonces, por eso creen que pueda ser Moisés, y porque
También porque se dice de que, ¿por qué Elías también, que representa a los profetas, el cual hizo muchos milagros, oró a Dios y no llovió, hizo descender fuego del cielo, y bueno, todo eso. Muchos creen que son Moisés y Elías, los dos testigos. No que sean en sí los dos personajes directamente, porque vemos claramente que cuando dice la Escritura que el profeta Elías tenía que venir antes de que el Señor viniera, por ejemplo, cuando estaba hablando también cuando Jesús iba a venir, y Jesucristo avaló esa palabra cuando el profeta Elías había venido. ¿Quién fue el profeta Elías? Fue Juan, pero directamente Juan no fue Elías, ni Elías fue Juan. ¿Cómo está eso? Bueno, el espíritu de Elías fue dado en alguna manera, al apóstol, a Juan. A Juan. Entonces Juan no era Elías, pero tenía el espíritu de Elías. Así que estos dos testigos se consideran. Ahora, muchos piensan también de que, por ejemplo, ¿por qué son Moisés y Elías? Porque en el monte de la transfiguración, cuando Dios también estaba hablando, dice de que el Señor se transfiguró, se aparecieron. ¿Quiénes se aparecieron allí? Los dos profetas. ¿Quiénes? Moisés y Elías. Y el Señor estaba hablando con ellos antes de que el Señor fuera crucificado. Entonces, por eso dicen de que será el espíritu de Moisés y el espíritu de Elías, porque son hombres que son hombres de renombre, hombres que están, que hicieron estos mismos milagros de los que habla aquí. Pero yo creo que directamente no importa quiénes sean, si son Elías, si son Moisés, si sea quien sea. Lo que sí yo puedo decir es de que estos hombres serán unos hombres que Dios enviará para que hagan la voluntad de Dios, y la harán perfectamente, porque serán hombres que no cambiarán el mensaje de Dios, que eso es lo que el Señor pide de nosotros, que no cambiemos su palabra, que nosotros hablemos su palabra, que hablemos su verdad y que vivamos conforme a su voluntad, y que no cambiemos por las cosas de este mundo o por cualquier baratija de este mundo la palabra de Dios, como muchos ahora en día cambian el mensaje de Dios simplemente por acomodarlo y sacar beneficios de sí mismo. Que sea la misericordia de Dios con esta clase de gente, pero lo que sí sabemos, que estos acontecimientos, mi hermano mío, están por venir, y tú que estás viendo, que lo mirarás allí, te digo una cosa: si tú no te has arrepentido y no has recibido a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, más te vale que lo hagas ahora en día. Si no quieres enfrentarte a este momento y no quieres ver cuando estos dos testigos se aparezcan, y cuando aparezcan los 144,000 que irán en el mundo entero y que están también en Jerusalén, en todas partes, predicando el mensaje de Dios para que se conviertan, porque el amor de Dios es eterno. Pero ¿por qué no buscar el rostro de Dios ahora para irnos con Él? Hoy que es tiempo de gracia, hoy que es el tiempo de misericordia, tiempo de bondad de Dios, y la gracia de Dios se ha extendido, que hasta este momento Él no ha venido. ¿Y por qué no ha venido? Por amor a nosotros. Y que sea el Señor, mi hermano mío, dándonos sabiduría, y pues todo esto, mi hermano mío, acontecerá en los últimos momentos, y la gracia de Dios sea con cada uno, y veamos que el Dios eterno, si manda a estos hombres, es para que se conviertan los hombres de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Que sea Dios añadiendo bendición a tu vida. Señor y Padre, te adoramos y te bendecimos.